Hola. Bueno, en primer lugar, antes de dar la parte de la clase que me corresponde, les quería precisar dos cosas que me parece que quedaron confusas en el video anterior, que seguramente ya lo vieron y lo oyeron, ¿no? Una es el título que se le dio al juicio, donde se quería identificar o se planteaba identificar a los responsables de las apropiaciones de niños, ¿no? Yo en el video, en la clase, estoy hablando de plan sistemático de robo de robo de niños. Y no es de robo de niños, es plan sistemático de apropiación de niños y niñas. O sea, ese es el título del juicio, digo, para que les quede bien preciso. Y en segundo lugar, es el tema de cuáles fueron las modalidades en relación a la apropiación. Una fue la apropiación propiamente dicha, o sea, la persona se apropiaba y se hacía del niño en el momento de la detención de los padres, si ya estaba nacido, o después en el centro clandestino de detención, si la madre había sido secuestrada en un embarazo, cuando daba luz, ese niño era apropiado y bueno, digo, y la persona que se la llevaba conocía perfectamente el origen del niño. Pero también se dieron situaciones en las cuales los niños fueron adoptados, porque hubieron casos en que fueron dejados en orfelinatos, por ejemplo, ¿no? En mi investigación, en la investigación que yo escribo cuando, que ya la habrán escuchado, hay dos chicos que fueron derivados a orfelinato, estaban solos en la calle, los dejaron solos en una plaza de Chile, de Valparaíso, y esos chicos fueron adoptados de buena fe. Se dice adopción de buena fe porque las personas no conocían en el momento de la adopción el origen de los niños. Lo van a conocer cuando los niños son localizados, son identificados por la investigación correspondiente, y bueno, digo, y se puede llegar a ellos. Allí los padres adoptivos se enteran de cuál es el origen, pero son distintas las condiciones, ¿no? No es lo mismo saber que no saber el origen. Bueno, muy bien, entonces ahora continuamos con la clase y hoy ahora trataremos de hablar acerca del acompañamiento a testigos en los juicios contra el terrorismo de Estado, que se generó una modalidad de pasantía para egresados en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay, que se realizó desde septiembre a diciembre del 2011. Fue una primera experiencia de acompañamiento a ciudadanos uruguayos en instancias judiciales en la que testimoniaron por diversos crímenes cometidos en la coordinación terrorista de los estados argentino y uruguayo. El juicio oral y público de la causa conocida como Plan Sistemático de Apropiación de Niños y Niñas tiene el cometido de investigar las circunstancias de la apropiación de niños por las fuerzas armadas y policiales del momento, ¿no? La sustracción de sus identidades y juzgar a los responsables. Los juicios fueron conducidos por el Tribunal Oral Federal número 6 argentino, desde el inicio del proceso en febrero de 2011, con audiencias judiciales en territorio argentino. A partir de la segunda mitad de ese año se habilitó a través de acuerdos diversos
que los testigos uruguayos, había muchos sobrevivientes, había varios sobrevivientes uruguayos relacionados con este juicio, pudieran optar por brindar su testimonio mediante el sistema de videoconferencia desde una sala ubicada en la sede de Mercosur en Montevideo, o sea, en territorio uruguayo. En este marco surge a iniciativa del Centro Dr. Fernando Ulloa de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Nación Argentina, generar en nuestro país una experiencia de acompañamiento en coordinación con la experiencia que se venía desarrollando en la República Argentina desde el año 2010, fecha de creación de dicho centro. Esta iniciativa surge por la necesidad detectada en Argentina a partir del juicio de Automotora Sorletti, centro clandestino de detención, en que comenzaron a viajar testigos de Uruguay. Y si bien el centro Ulloa asumía su acompañamiento en las audiencias en territorio argentino, el gran problema que se planteó es que luego no podían continuar con un abordaje específico de lo que implicaba ese acto testimonial en un juicio por delitos de lesa humanidad. Sobre todo cuando volvían a Uruguay, una sociedad diferente, donde nadie estaba atravesado por ese discurso del juicio. Acá no habían juicios, ¿no? Entonces se comenzó a pensar en articular la tarea con quienes llevaban adelante tratamientos y espacios de reflexión con sobrevivientes y familiares, trayendo otras experiencias respecto de los actos de justicia y reparación. En Argentina, el primer juicio donde se encontraba involucrado Uruguay fue precisamente Automotora Sorletti. Luego vino el plan sistemático que contiene el juzgamiento de la sistematicidad de la apropiación de niños y niñas en todos los centros clandestinos del país, y en tercer lugar fue el juicio del Plan Cóndor. La práctica desarrollada fue una instancia inscripta en una larga historia democrática de nuestra universidad, la que ha mantenido una vocación de formar profesionales comprometidos con la investigación y la extensión universitaria como forma de contribuir en la construcción de la justicia social al mismo tiempo y concomitantemente con la sociedad en la cual está inserta, ¿no? Entonces, la Facultad de Psicología generó una estructura de disponibilidad institucional y técnica para producir una pasantía que fuera a la vez un espacio de aprendizaje en la práctica, de intercambio y de producción de saber. La pasantía para egresados generó un dispositivo de acompañamiento dirigido al grupo de personas que se presentó como testigos a instancias judiciales por crímenes de lesa humanidad. Es importante hacer algo de contextualización de lo que pasaba en ese momento de 2011 en Argentina y en Uruguay, ¿no? En el año 2011, cuando se realizó esta pasantía, ya habían pasado 35 años de los hechos investigados, ¿no? Muchas cosas ocurrieron luego del secuestro, la tortura y la cárcel en la vida de estas personas y también en la historia de ambos países. Es por ello que elegimos destacar algunos datos históricos que nos ayuden a entender un poco mejor el contexto de nuestra intervención. Argentina aprueba en el año 2003 la ley que anula las leyes de obediencia debida y de punto final que impidieron por muchos años el procesamiento judicial y las condenas por delitos cometidos en el terrorismo de Estado. Esta ley fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina en el 2005. Es en el año 2006 que se dicta la primera sentencia contra un represor por delitos de lesa humanidad.
La actividad reivindicativa de distintas organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, la voluntad política claramente expresada por el gobierno argentino de la época fueron un apoyo a la implementación de mecanismos de avance en la investigación, judicialización y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Fue en ese mismo octubre fue un año antes, en octubre del 2010, que en Uruguay no se aprobó el plebiscito que buscaba anular la ley llamada de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esa norma impidió durante décadas la investigación judicial de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país. Se ampararon así los crímenes cometidos por policías, militares y asimilados. Esa ley fue ratificada en un plebiscito del año 1989, con lo cual tuvo un hondo efecto jurídico y político, condicionando la independencia de poderes al vincular la acción del Poder Judicial a la determinación del Poder Ejecutivo, que resolvía se archivaran las causas y las denuncias penales. Paralelamente, su efecto silenciador frenó la creciente movilización social en reclamo de verdad y justicia que se organizaba desde la entonces reciente recuperación de la democracia. En nuestro país, Uruguay, hasta el año 2005, toda denuncia por asesinato, desaparición, tortura o secuestro durante la dictadura fue inexorablemente archivada. Desde el 2005 en adelante, la situación ha tenido otros ritmos y otras voluntades políticas. El nuevo enfoque del Poder Ejecutivo permitió avanzar judicialmente en la investigación de algunos homicidios y desapariciones. Por esos delitos comprobados judicialmente fueron encarcelados algunos mandos implicados, policías y militares. Pero Uruguay, como Estado de Derecho, mantiene una deuda no cubierta con el avance del conocimiento sobre los crímenes y sus responsables. En nuestro país, donde los juicios no son orales, no hay ni juzgados especializados, si bien tardíamente se ha designado un fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, ahora, hace 2 años, en el 2017, aún no se ha procesado ni investigado responsabilidades en torturas, abusos sexuales, secuestros y delitos económicos y detenciones ilegales. He de destacar que fue nuestro país el que contó, comparativamente al número de su población, con el mayor número de presos y presas por motivos exclusivamente políticos e ideológicos. Estos ciudadanos masivamente sufrieron torturas, tratos abusivos y degradantes, así como amenazas sostenidas sobre su integridad y la de sus familiares. A mediados de octubre del 2011, vuelven a aparecer, por la labor de un equipo de antropólogos de la Universidad de la República, restos humanos en un batallón en las afueras de Montevideo, en otro departamento, en el departamento de Canelones. El 1 de diciembre se conocen que pertenecían al maestro Julio Castro, que tenía 68 años cuando fue desaparecido en el año 1977, luego de ser secuestrado en la vía pública en Montevideo. El 27 de octubre del 2011, el Parlamento Nacional, luego de intensos debates que incluyeron divergencias también en el partido de gobierno, aprueba una ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Uno de los argumentos más relevantes para la aprobación de esa ley fue dar lugar a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Hellman contra Uruguay de febrero del 2011. Esa sentencia exige, ¿no?, que en la medida que la ley de caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana
y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto no puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, el Estado deberá asegurar que esa ley, la de la pretensión de la caducidad punitiva del Estado, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos en materia del presente caso, ni para la identificación, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de los derechos humanos similares a las acontecidas en Uruguay, ¿no? Precisamente esta sentencia de la Corte Interamericana fue la de Macarena Gelman, quien luego de conocer su verdadera identidad en el año 2000 e intentar por distintos mecanismos legales infructuosos investigar las circunstancias de la desaparición de su madre, reclamó ante la Corte justamente que se viera su caso, ¿no? Esta muchacha, hija de padres argentinos secuestrados en Buenos Aires, nació y luego fue apropiada en Uruguay por un policía uruguayo. Su madre, María Claudia, que tenía 19 años y estaba embarazada cuando fue secuestrada en Argentina junto a su esposo, el hijo de Gelman, del poeta, fue trasladada en forma ilegal a nuestro país. Se la mantuvo secuestrada, se la trasladó durante el parto al hospital militar, se le permitió estar un breve tiempo junto a su hija y luego fue desaparecida. Macarena fue una de las víctimas que brindaron su testimonio por videoconferencia en la sede del Mercosur en la causa por el plan sistemático de la apropiación de niños. Además de ella, otros 4 niños, hijos de padres uruguayos, fueron apropiados por la Coordinación de Militares Argentinos y Uruguayos en la segunda mitad del año 1976. Ellos son Simón Riquelo, Mariana Zaffaroni, Ana Tole y Victoria Julián. 5 niños más, hijos de uruguayos, también permanecieron durante ese periodo detenidos en las mismas circunstancias de encierro y horror que sus padres. A diferencia de los otros, fueron trasladados junto a sus madres a nuestro país y finalmente liberados con ellas. Sus padres, Adalberto Sosa y Alberto Mechoso, permanecían desaparecidos con la aclaración de que aparecieron los restos de Alberto Mechoso que fueron identificados hace poco tiempo. Bueno, entonces, siguiendo con el acompañamiento, esto era un poco para dar el contexto, las tareas desarrolladas como acompañantes de víctimas testigos en esta causa se ubicaron más que en hechos pasados en un presente conflictual, en el centro de acciones que producen una huella de dolor que nos atraviesa como ciudadanos y nos interpela profundamente en nuestro posicionamiento ético y en nuestra instrumentación profesional. Cada acompañante de la pasantía realizó la tarea junto a otro colega, en parejas de intervención y análisis, coordinando con las docentes y con los demás pasantes. El encuadre de intercambio semanal y de palabra fue fundamental para pensar, interrogar, confrontar y discutir, para tramitar las ansiedades inevitables. Construir la disponibilidad para la escucha y el acompañamiento resultó una tarea fundamental para aproximarse a una persona con una historia que a la vez atraviesa nuestra propia historia social. Una persona que se encuentra convocada como testigo a producir un relato de lo traumático en una instancia judicial, pero que a la vez esa persona tiene una historia individual que trasciende el testimonio, ¿verdad? Para las personas que debían testimoniar
y que acompañamos, hablar era un movimiento complejo y ambivalente, un revivir profundo y doloroso y a la vez un compromiso con los que no sobrevivieron, con sus compañeros que ya no están para contarla. En este juicio particular, las personas que acompañamos tenían experiencia previa, larga experiencia de exigir investigación judicial en ámbitos nacionales e internacionales, de luchar durante muchos años con la frustración de los tiempos y las voluntades políticas adversas, la experiencia de ser desoídos. Por ello, nuestra primera aproximación fue la disponibilidad, la llamada telefónica y el primer encuentro para el tiempo del antes, el durante y el después del momento de tener que brindar testimonio ante el juez. Preservar el derecho a elegir fue central en nuestra tarea, elegir incluso no ser acompañados. Esta disponibilidad abierta implicó para nosotros un primer paso de apropiación del objetivo propuesto. Acompañar para que se pueda producir un testimonio en las mejores condiciones subjetivas posibles, ¿no? Muchas de las personas a las que ofrecimos acompañamiento lo aceptaron. Otros prefirieron dar sus testimonios solos o ser acompañados por familiares o amigos personales. Todos ya habían recibido un ofrecimiento similar en las instancias que tuvieron en Argentina. Durante los juicios allí contaron con la presencia de técnicos del Centro Ulloa. La instancia de testimoniar en Uruguay por videoconferencia era un momento similar y a la vez diferente. Era otro contexto y otra situación, ¿no? Todas estas personas tenían en común su detención en el centro clandestino conocido como Automotor y Sorletti. Allí fueron torturadas y presenciaron asesinatos y tortura de sus seres queridos. Testimoniar para ellos era más que recordar y relatar sobre las ausencias. Era revivir las escenas del horror. En el caso de quienes eran niños muy pequeños, testimoniar era dar información de imágenes borrosas, de los recuerdos del largo camino que los enfrentó al saber del padecimiento de sus padres, de algunas reconstrucciones posteriores. Los niños que fueron apropiados sabían de una cronología de sucesos más o menos actuales que los enfrentaron a recuperar su identidad y la historia de sus familias de origen. Todos han debido reconstruir una ausencia que continúa en la búsqueda de rastros, en fragmentos de verdad e incluso en sus propios nombres. Los profesionales de la salud mental sabemos que no podemos hacer entrar en el entramado judicial aquello que entendemos es la prueba más contundente de las secuelas vividas por quien testimonia, que es la imposibilidad de hablar acerca de eso y otros síntomas que se ponen en evidencia, porque no puede obviarse la instancia probatoria en lo jurídico, una dimensión jurídica, y lo probatorio está vinculado a demostrar la objetividad de los hechos, cosa que deja por fuera la dimensión que eso tuvo para quien debe relatar, lo vivido. Ese es uno de los dilemas de este campo, la tensión permanente entre la dimensión subjetiva y la dimensión jurídica. Las personas que acompañamos buscaban, en el acto de testimoniar, cumplir con una demanda ética, ubicar en el recuerdo hechos, lugares, fechas, rostros o sonidos. Era hablar por quienes no pudieron hacerlo. Buscaban reinscribir su lugar de víctimas en un presente donde puedan dar cuenta de acciones y decisiones significativas. El proceso judicial va a exponer la actividad profunda del dolor subjetivo, provocando la fricción de dos sujetos que coexisten en equilibrio inestable para posibilitar el testimonio. Hay un sujeto jurídico y un sujeto psicológico.
Primo Levi, en el texto clásico sobre su experiencia en el campo de concentración durante el nazismo, habla 2 veces de la importancia que tiene para las víctimas dar testimonio. La palabra del testigo es para Levi un deber de superviviente y un acto de rebeldía que busca rescatar a la humanidad propia y ajena del horror anómico. Bueno, la memoria traumática sabemos que en realidad parcializa, ¿no? Se anuda en una representación del detalle que persiste a pesar del transcurso del tiempo. El testigo recobra fragmentos que recompone al evocar, límites de la enunciabilidad, que dan cuenta de lo que no puede ser dicho con mayor contundencia que como evidencia de una certeza. Es una metonimia atroz. Estos no son conceptos abstractos para el debate psicológico, son fenómenos de la memoria y el discurso de la víctima devenida en testigo. Elementos presentes en las respuestas que deben ser tenidos en cuenta por su significación en el peso de la evidencia. La íntima batalla que se despliega en el campo conflictual y heterogéneo de la memoria subjetiva queda expuesta en todas las instancias en que el juez, el abogado de la defensa o el fiscal pregunte sobre datos. El relato, aunque resulte eficaz, era inexorablemente portador de la carga traumática y de la angustia. Reconstruir en un relato es lograr dar cuenta de lo vivido. Los efectos del proceso testimonial se comprueban con claridad en la ansiedad previa a la audiencia judicial, cuando sabe la fecha, en la tranquilidad tensa de la sala de espera del juicio, y luego el testimonio, en la necesidad del testigo de buscar un interlocutor a quien preguntarle, ¿estuve bien o cómo estuve? Algunos testigos nos plantearon su necesidad de generar un espacio de concentración previo, de distanciamiento para luego poder hablar. Nos dijeron, prefiero prepararme sola un rato antes, pienso en otra cosa, me distraigo. Son tantas veces que he dicho lo mismo, siempre intento recordar los nombres de todos, no olvidarme de nada que pueda ser relevante, no confundirme. Uno termina generando como una especie de discurso casi automático. Después de tanto tiempo lo que trato es de no separarme de lo que siento, de la emoción. Es como un equilibrio que debo lograr. Decir lo que pasó, que fue terrible. Quiero decirlo con la carga de mis sentimientos, pero sin que me impidan hablar. Ese es uno de los dichos de una de las testigos que acompañamos. Bueno, y nosotros acompañamos para reducir el impacto subjetivo que el testimonio produce en la víctima, para dar espacio a la persona que se enfrenta al suceso traumático y a su temor al olvido. Brindar nuestra presencia como acompañantes representó para nosotros un intento de participar en la deudada reparación que el Estado tiene con el daño que los crímenes del terrorismo de Estado produjeron en sus víctimas directas y en el colectivo social. Silvia Bleichmar conceptualiza el horror en su mecanismo perverso fundamental al que define como el desmantelamiento constante de toda defensa, función que convierte a lo entrañable en siniestro. Refiere el autor al concepto freudiano de lo ominoso para dar cuenta de la capacidad destructiva y desarticuladora de lo social y lo psíquico que tiene la maquinaria del horror convertida en política de Estado. De ese análisis se desprende la necesaria restitución de las reglas del juego humano, las de la presencia comprometida con el sufrimiento del otro
en una ética del reconocimiento y de la restitución. Son delgadas las aristas en que asumimos nuestro rol de acompañantes, planteada como una tarea paradójica que nos permita deconstruir la cosificación de sujeto en su lugar de víctima, testigo, para que ese lugar sea realmente posible. Compromiso y ética que conlleva también operar en la deconstrucción de nuestra posible cosificación profesional para prevenir el riesgo de defendernos de la angustia con rigidez omnipotente o con indiscriminación y pegoteo. Es sin duda una tarea difícil en el análisis de la implicancia y de la aproximación a los propios límites profesionales. Afrontar el temor y la impotencia ante la escucha del sufrimiento del otro en su alteridad relativa. Búsqueda constante de las claves individuales y colectivas que nos permitan la construcción de una disponibilidad que se fortalezca en la interlocución productiva y el sostén afectivo. Fue un gran aprendizaje.